tardes. Estábamos tratando en la materia de organizaciones internacionales, estábamos tratando el tema de la que yo decía, que es la organización internacional más importante por su universalidad, ¿cuál es? La Organización de las Naciones Unidas. Y estábamos haciendo las primeras consideraciones al respecto de esta organización. La Organización de las Naciones Unidas tiene su sede principal en Nueva York, de acuerdo con un tratado establecido entre la Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América, un acuerdo relativo a las sedes a las sedes de las Naciones Unidas, ¿sí? Tiene la sede en Washington en Nueva York, y dice, aunque la sede principal está sobre suelo norteamericano, la ONU y sus organismos especializados tienen otras sedes como Ginebra, Suiza, La Haya, Países Bajos, Viena, Montreal, Copenhague, Bonn, Nairobi, París, Santiago de Chile, Addis Abeba en Etiopía, Valencia, España, San José, Costa Rica, Buenos Aires, Argentina y Bogotá, Colombia. Vamos a ver. Bueno, entonces habíamos hablado también respecto de las funciones de la Organización de las Naciones Unidas, y habíamos quedado en un tema que yo lo planteo desde un punto de vista, digamos, medianamente polémico, por decir así. La primera función es la organización de eventos internacionales, de foros internacionales, donde se puedan reunir delegados y representantes de los diversos países que la conforman a los fines de tratar, conversar y sensibilizar, llegar a consensos, acuerdos sobre ciertos temas políticos, económicos, culturales, relacionados con los derechos del hombre y en mucha menor medida relacionados con con el ambiente, ¿sí? Sin que estos encuentros sean necesariamente encuentros para dialogar o para establecer las bases relacionadas con con la suscripción de tratados internacionales, sino se trata de la realización de eventos internacionales para promover de repente la concienciación sobre determinadas áreas, la concienciación para despertar el interés sobre determinados programas y actividades de las Naciones Unidas. En algunos casos son, digamos, foros de debate, en otros casos son foros informativos, en otros casos, digamos, instancias de comunicación institucional e interinstitucional y todo eso. Entonces, cada año, y si se realiza una reunión cada año, y cuando un tema es considerado particularmente importante a tratar de ese momento, la Asamblea General puede recomendar al Consejo de Seguridad una conferencia internacional, y el Consejo de Seguridad decide si debe o no debe hacer, para centrar la atención global y construir un consenso para una acción determinada. Okay. Entonces yo decía, ¿qué ocurre? ¿Qué crítica le podemos hacer a esta primera función que tenemos que estudiar en la Organización de las Naciones Unidas, que es la organización de eventos internacionales? ¿Qué pudiera decir usted, Héctor, que me estaba comentando algo al respecto el otro día? Ay, David Camacho, ¿cómo está? David, respecto a lo suyo, ahora en un rato resuelvo y le aviso, ¿sí? No, lo que estamos conversando el otro día con respecto a la temática de las organizaciones internacionales, basándonos por supuesto que la ONU es no digamos que la máxima, pero sí la más completa a nivel del número de integrantes, de países integrantes de la misma, y el alcance que tienen ellos y el poder que tienen de intervención, por llamarlo de alguna manera, con respecto en muchas aristas, ¿no? Y bueno, gracias a eso, ellos han ido estructurando sus diferentes áreas, por lo menos el tema que hablamos la semana antepasada, con el tema de la panaftosa, de lo que es la FAO, lo que Sí, es claro. la parte del COEFA y todas estas instituciones o organismos que dependen directa e indirectamente de la ONU.
Lo que siempre me llama mucho la atención es una de mis líneas de trabajo con el tema de los cambios climáticos, las cumbres climáticas que se vienen dando desde los inicios de los 70, hay ya 25, 26 cumbres, es más allá de que ya sabemos cuál es el problema, de que están más que identificados los problemas, de que tenemos que tomar acciones contundentes, de que las fechas límites para esos cambios ya estamos, llamémoslo, en el punto no retorno o la hora cero, muy cerca de la hora cero, es cómo hacer para que, para que esos países eh, cumplan con los tratados internacionales suscritos ratificados por cada uno de ellos. O sea, cómo hacer para que un tratado internacional no vulnere, como algunos países dicen, la soberanía de cada uno. Porque si vamos bien claro a que hay un interés general o global, pues también los intereses individuales como la soberanía, la no injerencia, pues está en cada uno de los países determinados, ¿no? Entonces ahí es donde se complica más la cuestión, no es tanto en la legislación o la formulación de los tratados, sino en la aplicación de cada uno de ellos y en la coacción que puede generar un bloque internacional sobre un país determinado que no esté cumpliendo con el tratado que él mismo suscribió, que él mismo está aceptando como ser parte y que por lo tanto él está determinando que él va a cumplir con los convenios establecidos allí. Entonces ahí es donde se complica más la cuestión. Tengo muy de la mano, acuérdate que yo soy abogado, soy médico veterinario, entonces tengo muy de la mano el tema del maltrato animal, tengo muy de la mano hoy en día, porque Venezuela es el único país de América que no se ha certificado internacionalmente libre de aftosa o no sin certificado con vacunación. Pero es el interés internacional, es cómo van a jugar la geopolítica, es cómo se va a alterar incluso los mercados internacionales con países como el nuestro, que se encuentra al norte de la América del Sur, con una puerta de salida por el Mar Caribe que nos da acceso a los grandes mercados internacionales, en este caso de la carne. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr que, que todos trabajemos de la mano y que todos trabajemos en virtud de una necesidad legislativa, incluso llamándolo así? Pero es que la realidad es que hay que hacer los trabajos. La realidad es que tenemos un problema grave a nivel climático. Hoy en día se habla de la sostenibilidad y sustentabilidad como si fuera sinónimo, pero realmente es que muchas personas piensan, doctor, que se va a acabar el mundo. No, lo que se está poniendo la tierra agreste a nosotros. O sea, el tema no es de la tierra ya en sí, es de cómo nosotros como humanidad podemos sobrevivir a los cambios climáticos, estos golpes de calor, esta cantidad de fenómenos atmosféricos y terrestres, terremotos, maremotos, huracanes. Eh, yo casualmente estaba conversando en la universidad y todos los días sacan dos, tres chamos desmayados por el mismo calor que sale sofocado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, desde estas instancias, generar esa responsabilidad compartida para poder cumplir con ello? Sí, claro, claro, Héctor, tiene usted razón en los planteamientos que hace en sus reflexiones, sí, obviamente, y llama mucho la atención el hecho de que cumpliendo con una de estas, llamémosla, competencias de la ONU o funciones de la ONU, que es la celebración de encuentros, muchos de ellos sustentados en el tema del cambio climático, del equilibrio ecológico. Entonces, mucho de esto se ha hablado, mucho se ha acordado y poco se ha avanzado en soluciones concretas. En el campo, usted sabe, como yo, que las características de la norma de derecho internacional impiden que ella sea coercitiva por sí misma. Es decir, coercitiva en el sentido de que una autoridad superior pueda hacerla cumplir forzosamente porque no existe esa autoridad superior. Pero en el caso de los acuerdos climáticos es peor aún, porque ya se trata de normas soft law, de acuerdo con las cuales prácticamente no hay una asunción de unas obligaciones, sino como de unos compromisos de buena voluntad en favor
de la toma de decisiones internas, es decir, el Estado se compromete en su normativa interna, en sus buenas prácticas en materia política internas, a, digamos, ejecutar determinadas decisiones con respecto al área climática, pero son normas mucho menos vinculantes, son, como decir, predisposiciones de buena voluntad dirigidas a la construcción de una política interna, pero no, incluso ni siquiera son exigibles por su propia naturaleza, esas normas de soft law. ¿Y por qué surge así? Porque no debiera ser así. ¿Por qué surge así? Porque ha sido la única forma que se ha encontrado, digamos, en medio de la diversidad para poder asumir determinados consensos, existiendo tantas, digamos, tantas, como dijéramos, tantos intereses pendientes, sobre todo pues en el caso del cambio climático, relacionados con la explotación de los recursos naturales en pro de la construcción de, qué sé yo, determinadas formas de desarrollo que conllevan un lucro constante, una producción constante, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un pendiente y eso también da que pensar sobre la idoneidad o la eficacia de esta función de las Naciones Unidas de la organización de eventos, porque también a veces la organización de estos eventos se vuelve un fin en sí mismo. Todo se ve de forma muy, digamos, se ve de forma eh, comercial y pues no obsta para que también se vean oportunidades de negocio en la organización de estos eventos. Está bien, bueno, el que realice un trabajo tiene derecho a cobrarlo, pero a veces se ¿Hasta qué utilizan magnitud? los fondos, sí, hasta qué magnitud, y se utilizan fondos que debieran tener otro destino para pues el Es aprovechamiento que en estas materias. Es que ahí está el otro punto polémico, ¿no? O sea, veamos hoy en día el tema ok, la organización obedece a unas funciones sociales, geográficas, tiene una connotación y tiene una esencia muy diferente, pero a la par de estas organizaciones también tenemos un tema que son las grandes transnacionales, cómo esas transnacionales afectan la balanza a favor siempre de ellos. El caso muy sonado de estos últimos años es el caso de Brecht, o sea, hasta qué punto Odebrecht, que es una compañía que no tiene nada que ver con las organizaciones, porque es netamente comercial, y la injerencia que ha logrado tener en muchos países, con muchas organizaciones, que logró, que está más que documentado, bueno, a raíz de tantas demandas que tienen muchos países, que ha logrado desbalancear lo que sería lo que llamamos lo correcto o el deber ser hacia el ser. Epa, nos estamos yendo entonces a favorecer a un conglomerado económico y estamos colocando por encima la economía a la salud o la economía a lo que realmente deberíamos hacer la parte ecológica, que son efectos realmente que son globales y que son para todos por igual, tanto pobres como ricos, eh, y letrados como letrados, de cualquier índole política, religiosa, porque realmente estos son temas que van más allá de cualquier eh, parcialización de cualquier índole, ¿no? Y entonces eso también preocupa un poco, porque entonces tú ves que se hacen grandes esfuerzos en papel y lamentablemente muchas veces quedan como letra muerta, porque cuando tú escribes mucho y nadie lo lee, o cuando tú escribes mucho y nadie lo acata, entonces simplemente estamos haciendo una gran inversión para otros pisapapeles más por allí. Sí, hay que ver un poco entonces la parte, digamos, burocrática de estos eventos que organiza la ONU, y pues ver lo positivo, lo negativo y lo inoperante, que es la mayor parte de esto, y también el gasto que se puede hacer, digamos, desmedido en financiación o financiamiento de estos eventos, que en la práctica pues no producen tantos resultados y uno puede decir, bueno, de repente se pudieran financiar otras iniciativas de cooperación para el desarrollo que pudieran ser un poco más interesantes. Pero ¿cómo decir que no nos vamos a reunir para afrontar el cambio global? También habría que, como decir, verle la cara para decir eso. Bueno, otra de las funciones de las Naciones Unidas es el control de armas y desarme.
La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 26, concibió la posibilidad de un sistema de regulación de armamentos. Esto es importantísimo, que aseguraría la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos. Esto es un deseo, ¿sí? Porque sabemos que existe una Sí, carrera armamentista. Entonces, lo menor posible tratamiento, utilización de recursos humanos y recursos materiales del mundo hacia el armamento. Semanas después de que se suscribió la Carta de las Naciones Unidas, aparecieron de forma intensiva las armas nucleares. Entonces, ya una vez, digamos, la primera Carta de las Naciones Unidas se quedó desfasada porque ni siquiera había considerado digamos, el carácter impresionante y descomunal del armamento nuclear, que en ese tiempo era impresionante. Imagínense hoy en día, con el grado de desarrollo tecnológico, lo descomunal que se desarrollaba. Entonces, la ONU, para el control de armas y desarmes, estableció varios foros, ha establecido muchos foros para dirigir los temas del desarme. Se dice que el primer foro es el principal, es el primer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre desarme y seguridad internacional, en cuya agenda se ha tomado en cuenta la prohibición de los ensayos nucleares total, prohibición de armas químicas, la no proliferación de armas nucleares, es decir, ya lo que está, no más, el establecimiento de zonas libres de armas nucleares, el prevenir, combatir y el erradicar el tráfico de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre debe ser con fines pacíficos en el mantenimiento de la seguridad internacional. Recordemos, por ejemplo, en los años 80, aquella iniciativa de Guerra de las Galaxias, no sé si la recuerdan, que había planteado el gobierno de Ronald Reagan. No sé si de repente recuerdan eso, que su sueño era la utilización de armamentos nucleares, misiles que podían ser disparados desde zonas de la estratosfera y zonas donde circundan a través de satélites, las zonas donde giran los satélites alrededor de la Tierra. Entonces, eso surgió y se ha ido desarrollando. Pero ahora bien, ¿qué podemos sacar como en un balance respecto de esta función de las Naciones Unidas? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Ha sido eficaz? ¿Ha sido eficiente? ¿Ha cumplido con los objetivos planteados o no? ciertamente es muy problemático, diría yo, es un tema bastante extenso, porque realmente no se ve el efecto, es mi consideración. Por lo menos hoy en día, actualmente tenemos en la Tierra, en el planeta, tres problemas bastante fuertes a nivel bélico. El tema de Rusia-Croacia, que es un tema netamente territorial, por llamarlo así, ¿ok? El tema de, de Israel, que es un tema teológico, y el tema también que tenemos hoy en día, la disputa que hay con Corea, que es un tema ideológico. Entonces tenemos una confluencia de factores que han generado unas divisiones y que tenemos tres focos bélicos actualmente, dos ya efectivos, uno, como dice la noticia, en tensa calma, pero que realmente ha demostrado que el negocio de las armas es uno de los negocios más millonarios del mundo. Entonces volvemos al punto otra vez de las grandes transnacionales o esos grandes convenios que se han dado y que se han logrado ir descubriendo el tema cuando la invasión a Kuwait era un tema bélico más allá de la realidad después se demostró, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas puede tener mucha buena disposición. El problema no radica allí, el problema también es la gran cantidad de burocracia. Entonces, sobre el tema con Croacia tratando de ingresar a la ONU, cuántas cosas tiene que modificar, cuáles son los requisitos. Es un país que está Usted me dice el de Ucrania tratando de ingresar a la perdón, OTAN. perdón, 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 de Ucrania, que fui Ujú. para Croacia. El tema de Ucrania tratando de conseguir ese apoyo
no como externo, sino como ya como parte real del organismo, ¿no? Entonces tú me pones a ver que muchas veces se pierde la efectividad en la burocracia. Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y luego entonces pasamos a otro tema conexo, en que va de la mano, tomado de la reducción de la carrera armamentística acá, la producción de armas, también lo podemos juntar con la idea de otra función de las Naciones Unidas, que es el mantenimiento de la paz, las fuerzas de paz, las misiones de paz de las Naciones Unidas. Desde la creación se ha reconocido que el primer propósito de las misiones de paz es mantener la paz y la seguridad internacional, y con este fin se faculta para tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas para la paz y lograr que las controversias surgidas entre diferentes estados se logren solucionar por medio de los canales diplomáticos y de justicia internacional para que a tal fin se establezcan. Es decir, unas fuerzas armadas para el restablecimiento de la paz. ¿Cuál va a ser el límite de actuación de esas fuerzas en el restablecimiento de la paz? Se supone que no deben hacer, deben disminuirse, debe lograrse en esas operaciones de paz, debe disminuirse o evitarse cualquier posibilidad de confrontación bélica. Entonces se dice que estas deben contribuir a apoyar la vigilancia y resolver conflictos entre países o con comunidades hostiles dentro de un mismo país. Entonces, estas fuerzas son conocidas como los cascos azules. Son especialmente útiles para recordar a las partes en conflicto que la comunidad internacional está pendiente de sus actos y de la legalidad de los mismos. Sus principios no se basan en el envío de fuerzas para que, para la culminación, para que luchen para culminar un conflicto, sino en hacer que las partes involucradas procuren arreglar de una manera pacífica y negociada sus controversias. Entonces, dice, las tropas de Naciones Unidas portan armamento ligero y pueden hacer uso de la fuerza solo en caso de defensa propia o en caso en que elementos armados traten de impedirle que acaten las órdenes de sus comandantes. Las operaciones de mantenimiento de la paz deben contar con el consentimiento del país en el que se despliegan y, de ser posible, con la autorización de los países involucrados. Entonces pensemos en eso. Pensemos en eso. Una fuerza militar orientada a lograr la paz que solamente va a poder atacar en caso de legítima defensa o cuando se le vaya a impedir ejecutar las órdenes de su comandante. ¿Qué opina usted de eso, David y Héctor? En cuanto a porque bueno, conocemos el desarrollo histórico de esas fuerzas, pero ¿cómo lo ven ustedes, Hola, David? Hola, ¿cómo está, David? bueno, muy buenas tardes, doctor. Un placer saludarle. Este, ¿Me escucha bien, verdad? Perfecto, ¿no? Sí, lo escucho perfecto. Ah, ¿Se me recuerde, oye? Perfecto. más tarde arreglamos lo que usted me solicitó y yo le Sí, aviso para que. Ok. sí. Gracias, doctores. Hemos tenido Mm. mucho problema eléctrico por aquí. De Sí, claro. paso, bueno, pasaron cosas. Doctor, recuerdo muy bien que la intervención de los cascos azules fue en el caso haitiano, en Haití, ¿no? Sí, Pero, hay varios casos, porque también recuerde que también estuvieron en sí, Croacia y Serbia. pero fíjese que en los actuales momentos vemos como ya hubo, no una condena, pero ya hubo una posición unánime de las Naciones Unidas con respecto al cese del conflicto entre Israel y los Palestina. palestinos, pues. Pero pareciera que Israel va mucho más allá, está por los desafueros, ¿no? Ujú. Y entonces, el mantenimiento de la paz en la región, cosa que eso puede hacer exacerbar y aunque la Liga Árabe, que, bueno, ha mostrado eh, y ha amenazado incluso, ¿verdad? Vemos Ujú. como Irán y Siria son los que han tratado de escalar en la diplomacia del micrófono con respecto a amenazas y a que esto puede salirse de control, ¿no? Pero
De resto no veo, por ejemplo, cascos azules entrando al territorio palestino, la frontera, por ejemplo, ¿no? No, Entonces, cascos es que eso azules sería en qué muy casos. complejo, muy complejo. Bueno, serían los casos siguientes. Fíjese usted, cuando hay conflictos internos dentro de un Estado, de repente haya facciones que luchan dentro de ese Estado, El caso sobre haitiano, todo, ajá, en Haití, o por el caso ejemplo, Haití, sí, en Haití, por ejemplo, o por ejemplo en Colombia, supongamos. En esos casos se cuenta con la autorización de, de de la autorización del país en el cual van a actuar, ¿ve? Y allí van a ejercer labores de vigilancia, labores sería en todo caso de legítima defensa, pudiera ser de la población. Pero fíjense, no son tan famosas, pero hay misiones de paz en África. En estos días, sí, una persona que está en otro país me estaba conversando para que fuera su tutor y estaba trabajando en un doctorado en materia de proyectos, como soy doctor en gerencia, pero el proyecto era un proyecto de seguridad e higiene industrial, pero no está sustentado en una gasolinera, y es como una especie de depósito también, pero no solo de gasolina, sino de combustible, incluso de combustible de aviones, para la misión de paz de las Naciones Unidas ¿dónde es que es? En Sudán del Sur. No me acuerdo Sudán. el nombre, imagínense. Entonces, allí también están actuando con la autorización del Sudán del Sur para generar una protección, un cumplimiento de acuerdos entre la facción gobernante y algunas otras facciones guerreras que le circundan y que pues tienden sobre todo a afectar a la población. En esos casos funcionan las misiones de paz de las Naciones Unidas. Pero en un caso tan complejo el Palestina. de Palestina es muy complicado. ¿Por qué? ¿Por qué primero? Primero, por la situación tan excepcional del sitio donde se está desarrollando la principal acción bélica, que es la Franja de Gaza, que eso no se sabe ni qué es, ¿sí? Segundo, el Estado palestino o Autoridad Nacional Palestina, que es reconocido, no es reconocido por otros. En el caso de Israel también, que hay que ver que yo digo, bueno, Israel tiene tiene bastantes razones Y la para posición de la defenderse. Liga Árabe, ¿no? Sí, tiene muchas razones Que es para de peso, que defenderse, es de peso. pero también Israel pues es un violador consuetudinario también de acuerdos en materia internacional, ¿sí? Ellos en estos No por lo digo. días, ellos dejaron en estos días entrever, y si hay algunos videos que hablan de eso, pero han dejado entrever que pues que ellos requieren por decir, es como una estrategia de lograr como un mayor sacrificio de civiles en esa zona, como para que la comunidad internacional tome medidas, llámela, tome la, tome digamos, la batuta e intente resolver esa situación. Entonces, es una cosa de llevar la realpolitik o la política real hasta el extremo, ¿sí? Entonces, es un poco complicado allí una misión de paz de las Naciones Unidas, sobre todo porque las misiones de paz, mire lo que pasa, las misiones de paz de las Naciones Unidas tienen que ser subvencionadas y son caras por la totalidad de los miembros de las Naciones Unidas. Entonces imagínense usted, si por ejemplo la Liga Árabe pagando cuotas para permitir, digamos, una misión de paz que de repente lo más seguro que pensemos es que va a estar, de repente pudiera estar un poco tergiversada hacia el lado de Israel, o ellos lo verían así. Entonces es complicadísimo. Es muy complicado ese tema de las misiones de paz. Entonces, las misiones de paz yo pienso que son como casi que para países del tercer mundo. Ese tema, ya no se usa mucho tal a que no existen las dos potencias enfrentadas y un tercer mundo frente a ellos, no se usa mucho ese término, pero creo que todavía mantiene cierta actualidad. Creo yo que sería más o menos sobre los países del tercer mundo. Miren lo que dice, aquí tengo un material que dice, los países que aportan voluntariamente personal uniformado a las operaciones de mantenimiento de paz
son reembolsados para las Naciones Unidas a una tasa fija de un poco más de $100 por soldado por mes. Las Naciones Unidas también Wow. reembolsan a los países por el equipo que aporta. Entonces, imagínese usted, sí, supóngase usted que, por decir, los Estados Unidos aporten soldados y tengan que la Liga Árabe y países del tercer mundo y tal, dar una cuota para pagarle un poco más de $1.000, no $100, $1.000 por soldado por mes. Y también pues por los recursos que ellos aportan. Imagínense, entonces ya se ve la complejidad en el manejo, aparte de que las decisiones en materia de las operaciones de paz las va a tomar es el Consejo de Seguridad y tenemos el veto, que ya lo hemos estudiado, no, bueno, lo vamos a estudiar, el veto, el poder de veto de las resoluciones que puede ejercer cualquiera de Consejo de los Seguridad. 5 del Consejo de Seguridad, cualquiera de los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si es lo que se decida, simplemente uno de ellos veta y hasta ahí llegó la decisión. La decisión de enviar cascos azules, ¿no? Es Sí, del cualquier Consejo de decisión. Seguridad, ¿no? Sí, claro, es del Consejo de Seguridad. Sí, al final. Al final es del Consejo de Seguridad, entonces pues cualquier cosa se va a vetar. Y fíjense que hay muchos casos en que las decisiones no se toman sino por Asamblea General, algunas otras cosas, pero son a instancia del proyecto que presenta el Consejo de Seguridad. Y si el Consejo de Seguridad se pone de acuerdo y uno de los miembros permanentes decide vetar esa decisión, pues hasta ahí queda el tema de esa intervención, digamos como es intervención humanitaria. Eso era como raro. El mantenimiento de la paz se rige por una serie de principios. Esto es interesantísimo. El principio de cooperación y consentimiento de las partes. El consentimiento de las partes, de acuerdo con el artículo 2, numeral 7 de las Naciones Unidas, dispone la no intervención en asuntos que sean únicamente de la jurisdicción interna de los estados. Esto hace imprescindible que las operaciones de los involucrados en el conflicto acuerden compromisos en el proceso de pacificación para obtener avances bajo la necesaria libertad de actuación, tanto física como política, para alcanzar las metas previamente establecidas. Es decir, que debe haber un consentimiento de las partes. Yo no sé cómo operó en el caso de la extinta Yugoslavia, cuando habían unos, digamos, unos líderes militares, que era como una especie de paramilitares, donde estaba Radovan Karadzic, pero me acuerdo que Slobodan Milosevic, si era el presidente, digo, el presidente de Yugoslavia. Bueno, entonces eso se complicó muchísimo, yo no sé cómo se acordó. Montenegro, todo eso fue un hervidero. Sí. Claro, entonces, por lo menos Radovan Karadzic, Radovan Karadzic no, el Slobodan Milosevic era jefe de Estado y también se tomó, después se decidió, era un violador, en ese momento presunto, violador de derechos humanos. Entonces había que llegar a un consenso con ese presunto violador de derechos humanos. Entonces, ahí se pone un poco riesgosa la cosa, en el sentido de que dice que no se intervengan en asuntos que son únicamente de la jurisdicción interna de los estados. Y en esos casos se estaba ejecutando genocidio, como se hace allí. ¿Quién establece? Porque lo que pasa es que a veces, mire, compañeros, yo les voy a ser sincero que hay un momento en que yo empiezo como a descreer del ser humano. ¿Sí? Empiezo a descreer. Porque la diplomacia es muy lenta, doctor. Sí, también, pero por lo menos en cuanto a los análisis internacionales, si uno se detiene a ver el problema el problema actual de Israel y Palestina, y entonces uno ve las imágenes de unas masacres brutales, y luego sale un analista internacional bien pro-palestino o bien pro-Israel y justifica esa masacre. No, porque eso resulta que, qué sé yo, se van allá, tocan la Biblia, revisan, no sé, algo de la historia, el Corán, no sé qué revisan, pero eso es una cosa que, como dice, la diplomacia es muy lenta, pero hay cosas que chocan contra el mero entendimiento del ser humano, y no entiendo cómo se les busca justificación dentro de eso. Doctor, pero yo creo que ahí el tema son valores. ¿Dónde están los valores realmente?
porque pones a ver, o sea, el derecho a la vida es inviolable, eso es algo que viene bueno, de la esencia del ser humano, de la esencia de la humanidad. Las mayores masacres están hechas en nombre de Dios. Claro, pero lo que pasa, ¿qué ocurre, no? Porque también hay que ver, digamos, nos pongamos un poco filosóficos. En realidad los derechos humanos como tales no existen. Si uno va al mundo de la realidad, son construcciones ideales, son construcciones Abstracta, filosóficas, claro. abstractas, sí, porque usted no dice, mire, le violé el derecho, no, lo maté, no es que le violé el derecho humano. Entonces, los pueblos están en diversos estadios de evolución, ¿sí? Nosotros, los latinoamericanos, digamos, tenemos como una tendencia más por la influencia norteamericana y europea, sobre todo a ver los Occidental. derechos, sí, sobre todo sí, de la civilización occidental, los derechos humanos como unos dogmas, sí. Pero en otros pueblos, y no los estoy justificando, otros pueblos están acostumbrados a ver otro tipo de dogmas. Se dice, por ejemplo, Convicción. los estudiosos de la historiografía, que los pueblos del Islam, muchos de ellos todavía están en una especie de edad media. Se dice que, y eso sí es algo históricamente comprobado, Rusia no tuvo un renacimiento, no tuvo un florecimiento del reconocimiento del hombre, del humanismo, sino brincó de la Edad Media a la edad contemporánea. Entonces, eso genera en la psique colectiva una concepción del mundo de una forma que no es la forma que nosotros nos han inculcado. Entonces, no es que estoy diciendo que yo esté errado, que nosotros tengamos razón, etcétera, 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 sino que hay muchas diversas razones. Pero obviamente, como uno ve al mundo, esas masacres no tienen justificación. Eso es lo que digamos que me aterra y yo le veo muchas justificaciones políticas aquí en Venezuela, por fuera de Venezuela, dependiendo del país, ve uno digamos, ese acercamiento ideológico. Y hoy en día, yo no sé ustedes, pero por lo menos aquí en San Cristóbal, yo he visto un florecimiento del judaísmo, de personas que no son judías, pero practican principios, y yo no me acuerdo el nombre que le dan, de una suerte de personas que se asimilan al judaísmo, pero sin ser judíos de raza, no recuerdo eso. Entonces, también eso ha tendido, y el supuesto estudio de la Cábala, a la banalización del tema, a que yo como supongamos me hago judío y es como que yo soy del Caracas o del Magallanes o del Deportivo Táchira o del Caracas Fútbol Club y yo lo tomo en jueguito y esa banalización de esos temas tan complicados también ha sido muy problemática para el logro efectivo de resultados en la materia. Me queda menos de un minuto para que cualquiera de ustedes dos haga una reflexión para despedirnos. Bueno, finalmente el conflicto de Israel-Palestina ha opacado algo a Ucrania y Rusia, ¿no? Sin olvidar Sí, otros conflictos como el de los africanos allá, de Sudán, ¿no? Pero, doctor, lo que quería resaltar es rapidito. Veo que la Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, quizás funcionan mucho mejor que las Naciones Unidas. ¿Será porque las Naciones Unidas es el monstruo, ¿no? Y siempre lo macro es más difícil de establecer gobernanzas, es diría más uno, ¿no? difícil lograr consensos allí.